Lucifer. Un nombre que evoca mitos de rebelión, ambición y una caída épica. Durante siglos se le ha pintado como el ángel que desafió a Dios en nombre de la libertad. Pero ¿qué pasaría si todo lo que creías sobre su historia fuera solo una mitad de la verdad? El libro de Urantia revela un lado oculto de esta rebelión. Aquí Lucifer no es un mártir de la libertad, sino un tirano cósmico. Su pecado no fue disentir, sino imponer, no fue dudar, sino esclavizar. Mientras proclamaba liberar a los seres del universo, en realidad buscaba arrebatarles lo más sagrado, su derecho a elegir, a amar y a ascender hacia Dios. Esta es la paradoja de Lucifer. Hablaba de libertad mientras construía cadenas. Prometía un futuro glorioso, pero sus actos desencadenaron un legado de corrupción, traición y crueldad. ¿Cómo un ser de tal brillo espiritual pudo caer tan bajo? ¿Y qué nos enseñan sus crímenes sobre el verdadero precio de la ambición desmedida? En este video ensayo, exploraremos los actos más oscuros de Lucifer y sus seguidores, documentados en el libro de Urantia. Desde la manipulación de inocentes hasta el intento de asesinar a su propio creador, descubriremos cómo una rebelión que comenzó en las estrellas terminó corrompiendo almas, mundos y hasta el curso de la historia humana. Prepárate para un viaje más allá del mito, porque esta no es una historia sobre ángeles y demonios. Es una advertencia eterna sobre el peligro de confundir poder con libertad y egoísmo con verdad. En este video, desglosaremos los 10 crímenes fundamentales que, según el libro de Urantia, definieron la caída de Lucifer. No hablaremos de simples errores de juicio, sino de acciones concretas con consecuencias devastadoras. Acciones que afectaron no solo a los seres celestiales, sino que resonaron hasta nuestro propio mundo, Urantia, la Tierra. Prepárense para un viaje a través de una cosmología compleja, para confrontar una verdad incómoda, la de que la mayor oscuridad puede surgir de la luz más brillante, cuando esa luz se niega a ver su propia sombra. Descubriremos que el verdadero crimen de Lucifer no fue cuestionar, sino actuar en contra del amor y la libertad que decía defender. Analizaremos cada uno de estos 10 crímenes, utilizando las propias palabras del libro de Urantia, para comprender la magnitud de esta rebelión cósmica. Acompáñenme en esta exploración de los 10 crímenes de Lucifer. Una historia que nos habla no solo del pasado, sino de las elecciones que enfrentamos todos, cada día, en nuestro propio camino. Para comprender la magnitud de los crímenes de Lucifer, debemos primero entender el escenario donde se desarrollaron. No hablamos de un rincón oscuro del universo, sino de un sistema local vibrante y lleno de vida. Satania. Satania, dentro del universo local de Nevadón, era un sistema de mundos habitados, un lugar de progreso, evolución y aprendizaje, un lugar donde seres ascendentes, como los humanos, podían emprender su viaje hacia la perfección espiritual, y Lucifer, un hijo creador Lanonandek de brillante intelecto, era su soberano. Cada ser, desde el más humilde mortal hasta el más exaltado hijo creador, posee la capacidad de elegir, de tomar decisiones que definen su propio destino. El Padre, en su infinito amor, no impone su voluntad. Permite que sus hijos aprendan, crezcan y evolucionen a través de la experiencia. El plan divino es un camino de ascensión, un viaje de descubrimiento, donde cada alma, a través de sus propias elecciones, se acerca a la perfección. Pero este libre albedrío, este regalo sagrado, también conlleva un riesgo, el riesgo de la equivocación, del error e incluso de la rebelión. Como dice el libro de Urantia, comprendo plenamente por qué el Creador no hace que el mal y el pecado sean imposibles. Si lo hiciera, impediría el libre albedrío de la criatura y eso violaría la libertad de la personalidad en el universo del Supremo. Lucifer, en su posición de poder, comenzó a cuestionar ciertos aspectos del plan divino. Empezó a dudar de la necesidad de la autoridad, de la jerarquía, de la larga y ardua ascensión de los mortales. Estas dudas
inicialmente sutiles, se convirtieron en las semillas de la discordia. El libro de Urantia describe cómo Lucifer comenzó a desarrollar una filosofía propia, una visión distorsionada de la libertad. Una declaración de libertad que, en la superficie, parecía defender la autonomía individual, pero que, en el fondo, ocultaba una creciente arrogancia y un deseo de autoexaltación. Esta libertad, proclamada por Lucifer, pronto se revelaría como una trampa, una excusa para justificar una serie de actos que atentarían contra el orden cósmico y la verdadera libertad de innumerables seres. Estos actos, estos crímenes, son el corazón de nuestra historia. A continuación, examinaremos, uno por uno, los 10 crímenes que definieron la rebelión de Lucifer y que dejaron una cicatriz imborrable en el universo. Entramos ahora en el corazón oscuro de la rebelión. Ya no hablamos de meras dudas o desacuerdos filosóficos, hablamos de acciones concretas, de crímenes cometidos por Lucifer y sus seguidores, actos que violaron la confianza, traicionaron el amor y sembraron el caos en Satania. El libro de Urantia no los enumera como 10 crímenes de manera explícita, pero, al analizar los sofismas de Lucifer, la declaración de libertad y los eventos de la rebelión, podemos identificar 10 actos particularmente graves que ilustran la verdadera naturaleza de su transgresión. Crimen número 10. La corrupción de los niños morontiales. Este acto es quizás el más vil de todos. Los rebeldes intentaron adoctrinar y pervertir a los seres más vulnerables, los niños de las guarderías morontiales, almas en desarrollo salvadas de los mundos evolutivos. Intentaron corromper su inocencia. El libro de Urantia lo describe así. Esta rebelión fue, en muchos aspectos, la más extensa y desastrosa de todos los sucesos de este tipo acaecidos en Nevadón, y permanecerá en su eterno deshonor el hecho de que los emisarios de Lucifer y de Satanás no respetaran las escuelas de educación infantil del planeta cultural de los finalitarios, sino que más bien intentaron corromper a estas mentes en desarrollo salvadas por misericordia de los mundos evolutivos. No buscaron un debate, una discusión, buscaron corromper, un ataque directo a la inocencia, a la pureza, al futuro mismo del universo. Crimen número 9. La manipulación de Adán y Eva. Caligastia, el príncipe planetario caído, y su asociado Daligastia, no respetaron la sagrada libertad de elección de Adán y Eva. No buscaron persuadir, sino manipular. Intentaron forzarlos a seguir sus dictados, a traicionar su propia conciencia. El libro de Urantia nos dice: Caligastia visitó con frecuencia el jardín y tuvo muchas conversaciones con Adán y Eva, pero estos se mostraron inflexibles ante todas sus sugerencias de compromisos y de atajos aventureros. Pero el príncipe caído era perseverante y decidido. El maligno llegó a la conclusión de que la única esperanza de tener éxito residía en la hábil utilización de las personas adecuadas que pertenecían a los estratos superiores del grupo nodita. No buscaban la libertad para la humanidad, sino el poder sobre ella. Querían ser adorados, ser los dioses de un mundo caído. Crimen número 8. El abuso de humanos con mentes débiles. Los rebeldes no solo atacaron a los fuertes, sino que explotaron a los más vulnerables, aquellos con enfermedades mentales o debilidad psicológica. En el caso del joven epiléptico poseído por un intermedio rebelde, el libro de Urantia lo describe así. Este hombre, Santiago de Safad, tenía un hijo de unos 14 años, hijo único, gravemente afligido de epilepsia. Además de esta enfermedad nerviosa, este muchacho era poseído por uno de esos seres intermedios vagabundos, traviesos y rebeldes que por entonces existían sin control en la tierra, de modo que el joven estaba al mismo tiempo epiléptico y poseído por un demonio. Así, vemos cómo utilizaron a personas frágiles como instrumentos para sembrar el caos. Estos seres, incapaces de ejercer pleno control sobre sus facultades, fueron manipulados como marionetas en un juego de poder cósmico. El libro de Urantia denuncia este acto como una violación de la dignidad
inherente a toda vida consciente. Un crimen que despojó a las víctimas de su libre albedrío y las convirtió en cómplices involuntarios del mal. Crimen número 7. La negación de la resurrección a las almas dormidas. Caligastia, en su rebelión, bloqueó deliberadamente el proceso de resurrección de las almas que habían partido de Urantia. El libro de Urantia nos dice: por el aislamiento de Urantia en la rebelión de Lucifer, se había suspendido el procedimiento por el cual los mortales pueden pasar, cuando mueren, directamente a las orillas de los mundos de estancia. Antes de los días de Cristo Micael, en Urantia, todas las almas dormían hasta las resurrecciones dispensionales o milenarias especiales. Aún Moisés no tuvo el permiso para ir al otro lado hasta la ocasión de una resurrección especial, pues el príncipe planetario caído, Caligastia, estaba en contra de dicha liberación. Pero desde el día de Pentecostés, los mortales de Urantia nuevamente pueden proceder directamente a las esferas morontiales. Mientras Lucifer proclamaba una falsa libertad, que incluía resucitar incluso a los inicuos, algo imposible pues estos se autodestruyen, sus seguidores actuaron con hipocresía, privaron a miles de seres del viaje hacia los mundos morontiales, dejándolos en un limbo espiritual. Este acto no solo traicionó el plan divino de ascensión, sino que negó la misericordia y la justicia universales, prolongando el sufrimiento de quienes confiaban en el amor del Padre. Crimen número 6. El intento de destruir a las serafinas leales. Cuando los serafines se negaron a unirse a la rebelión, Lucifer y sus aliados intentaron aniquilarlos. El libro de Urantia lo describe así: no hace mucho tiempo, al describir las experiencias asociadas con el comienzo de la rebelión de Lucifer, Manotía dijo: pero el momento más embriagante fue la emocionante aventura relacionada con la rebelión de Lucifer, cuando, en mi calidad de segundo comandante seráfico, me negué a participar en el proyecto de agravio a Micael, y los poderosos rebeldes intentaron destruirme por medio de las fuerzas de enlace que habían formado. Hubo un tremendo levantamiento en Jerusalén, pero ni uno de los serafines leales sufrió daño. Manotia, un serafín leal, relata cómo los rebeldes organizaron fuerzas para destruir a quienes permanecieron fieles a Miguel. Este crimen revela la contradicción fundamental de la libertad luciferina. Solo permitía la obediencia ciega a su agenda. Aquellos que disentían eran eliminados, exponiendo el totalitarismo detrás de su retórica emancipadora. Crimen número 5. La suplantación de espíritus de muertos para engañar a la humanidad. Los intermedios rebeldes se hicieron pasar por espíritus de difuntos en lugares como Endor. El libro de Urantia nos dice: Jesús les dijo claramente a sus apóstoles que los seres intermedios rebeldes y descarriados, que a menudo habían asumido la personalidad de supuestos espíritus de los muertos, serían puestos pronto bajo control para que no pudieran volver a hacer estas cosas extrañas. Les dijo a sus apóstoles que, cuando volviera junto al Padre y se derramara el Espíritu sobre la carne, ya no podrían estos seres semi-espirituales, así llamados espíritus impuros, poseer entre los mortales a los de mente débil y a los de mente perversa. Jesús explicó además a sus apóstoles que los espíritus de los seres humanos muertos no vuelven a su mundo original para comunicarse con sus semejantes vivos. Solo después de haber pasado una época dispensacional, podría el espíritu en progreso de un hombre mortal volver a la tierra, y aún entonces, solo en casos excepcionales y como parte de la administración espiritual del planeta. Al manipular a los humanos mediante apariciones fraudulentas, sembraron el miedo y la confusión, distorsionando la comprensión de la vida después de la muerte. Este engaño no solo obstaculizó el progreso espiritual, sino que convirtió la fe en un instrumento de control, alejando a las almas de la verdadera conexión con el Padre. Crimen número 4. El intento de corromper a Jesús durante su encarnación humana. En el monte Hermón, Satanás y Caligastia confrontaron a Jesús en su forma mortal, ofreciéndole pactos para usurpar la soberanía universal. El libro de Urantia lo describe así: hacia el final de su estancia en la montaña,
Jesús pidió a su Padre que le permitiera celebrar una conferencia con sus enemigos de Satania en su calidad de Hijo del Hombre, de Josué ben José. Esta petición le fue concedida. Durante la última semana en el Monte Hermón tuvo lugar la gran tentación, la prueba cósmica. Satanás, representando a Lucifer, y el rebelde príncipe planetario Caligastia estuvieron presentes con Jesús y se le hicieron plenamente visibles. Y esta tentación, esta prueba final de la lealtad humana, en presencia de las tergiversaciones de las personalidades rebeldes, nada tuvo que ver con su falta de alimento, los pináculos del templo, ni acciones presuntuosas. No tuvo que ver con los reinos de este mundo, sino con la soberanía de un universo poderoso y glorioso. Aprovecharon su vulnerabilidad física y emocional para tentarlo con poder y gloria, buscando que abandonara su misión de amor. La vileza radica en que estos seres, creados por el mismo Miguel, intentaron corromper a su propio creador, utilizando artimañas que mezclaban verdad y mentira para minar su lealtad al Padre. Crimen número 3. La conspiración para asesinar a Jesús y destruir a los apóstoles. Lucifer y sus aliados no solo aprobaron, sino que se deleitaron con los planes para matar a Jesús. El libro de Urantia nos dice: aunque Jesús sabía que el proyecto de matarlo se había originado en los concilios de los líderes de los judíos, también se daba cuenta de que estos esquemas nefastos tenían la plena aprobación de Lucifer, Satanás y Caligastia. Bien sabía él que estos rebeldes de los reinos tendrían sumo agrado en ver a todos los apóstoles destruidos con él. Al apoyar la conspiración de los líderes religiosos, buscaron extinguir la luz de la donación de Miguel en Urantia. Peor aún, deseaban la destrucción de los apóstoles, testigos clave de la verdad. Este crimen simboliza el odio hacia la encarnación del amor divino y el miedo a su influencia liberadora. Crimen número 2. El regocijo ante la traición de Judas. La satisfacción de Lucifer ante la traición de Judas. El libro de Urantia lo describe así: Jesús así comenzó a hablar a sus apóstoles porque sabía que su hora había llegado. Comprendía que había llegado el momento en que tenía que retornar al Padre y que su obra en la tierra estaba casi terminada. El Maestro sabía que había revelado el amor del Padre sobre la tierra y había mostrado su misericordia a la humanidad, y que había completado aquello para lo cual había venido al mundo, aún hasta recibir todo poder y autoridad en el cielo y en la tierra. Del mismo modo, sabía que Judas Iscariote ya había resuelto entregarlo esta noche a las manos de sus enemigos. Se daba cuenta plenamente de que esta pérfida traición era trabajo de Judas, y que también le había dado placer a Lucifer, Satanás y Caligastia, el príncipe de las tinieblas. Pero no temía a ninguno de los que buscaban su caída espiritual, así como tampoco temía a los que buscaban su muerte física. El Maestro tenía una sola ansiedad, y esa era por la seguridad y salvación de sus seguidores elegidos. No solo celebraron la caída de un discípulo, sino que se gozaron en la humillación y el sufrimiento de Jesús, su Padre Creador. Este crimen refleja una perversión absoluta: convertir el acto más abyecto de deslealtad, la venta de un maestro por monedas, en un triunfo para las fuerzas oscuras. Crimen número 1. El desprecio final a la misericordia de Jesús. Antes de ascender, Jesús ofreció por última vez redención a Caligastia y Daligastia. El libro de Urantia nos dice: la última acción de Micael antes de abandonar Urantia consistió en ofrecer misericordia a Caligastia y Daligastia, pero despreciaron su tierna oferta. Caligastia, vuestro príncipe planetario apóstata, aún está libre en Urantia de perseguir sus nefastos designios, pero no tiene absolutamente ningún poder para entrar en la mente de los hombres, ni tampoco puede acercarse a sus almas para tentarlas o corromperlas, a menos que realmente deseen ser maldecidas por su malvada presencia. Su respuesta fue el desdén, rechazando incluso la posibilidad de arrepentimiento. Este acto culminante muestra cómo la rebelión se endureció hasta volverse irreversible. Los caídos eligieron el orgullo sobre el perdón,
la oscuridad sobre la luz, sellando su destino lejos del amor que una vez juraron servir. Estos 10 crímenes, cada uno una violación de la verdad, el amor y la verdadera libertad, revelan la profunda iniquidad en el corazón de la rebelión de Lucifer. No fue una búsqueda de conocimiento, no fue un noble intento de reforma, fue una traición cósmica, nacida de la arrogancia y el deseo de poder. La rebelión de Lucifer no fue un evento aislado, sino un cataclismo cósmico cuyas ondas de choque aún reverberan en el universo. Sus crímenes no solo alteraron el destino de Satania, sino que dejaron cicatrices profundas en Urantia, nuestra tierra, y en el alma misma de la humanidad. A nivel cósmico, el sistema de Satania quedó aislado espiritual y administrativamente. Según el libro de Urantia, la comunicación directa con los mundos superiores se suspendió y el progreso de miles de planetas habitados se estancó. La rebelión generó una zona de cuarentena espiritual donde las almas debían esperar siglos e incluso milenios para reanudar su ascensión. Jerusalén, la capital de Satania, se convirtió en un campo de batalla ideológico y los hijos instructores de la Trinidad tuvieron que intervenir para estabilizar el caos. Pero quizás la consecuencia más grave fue la suspensión del juicio final. Los rebeldes, al rechazar continuamente la misericordia, prolongaron su propio destino y el de sus seguidores. Como dice el texto, los pecadores que se arrepienten pueden ser perdonados, pero cuando unos hijos de Dios plenamente conscientes y deliberadamente eligen hacer el mal, y persisten en ello, se convierten en algo que ya no existe en los universos. Dejan de ser. La rebelión transformó nuestro planeta en un laboratorio de caos. Caligastia, el príncipe planetario caído, sumió a las tribus primitivas en luchas fratricidas. La misión de Adán y Eva, diseñada para acelerar la evolución biológica y espiritual, fracasó debido a la interferencia rebelde. Durante milenios, Urantia quedó sumida en lo que el libro llama la era de la confusión mental y espiritual, guerras, superstición y una desconexión casi total de la verdad cósmica. Además, el aislamiento de Urantia retrasó la llegada de los abonales, hijos magistrales y otros seres celestiales que guían a los mundos normales. Solo con la donación de Jesús, Miguel de Nevadón, en forma humana, se restableció parcialmente el vínculo con el universo central. Aunque derrotado y confinado en Jerusalén, su legado de oscuridad persiste. El libro de Urantia aclara que Lucifer ya no puede poseer mentes ni controlar voluntades, pero su filosofía corrupta sigue viva a través de las tentaciones sutiles, la exaltación del egoísmo, la desconfianza en la divinidad y la idea de que el fin justifica los medios. Los intermedios rebeldes, seres semiespirituales como Caligastia, que aún operan en la sombra, fomentando divisiones, fanatismos y miedos colectivos. La explotación de la ignorancia, donde falta la verdad, florecen ideologías que niegan la fraternidad universal y la paternidad de Dios. Sin embargo, hay esperanza. Desde Pentecostés, el Espíritu de la verdad actúa directamente en los corazones humanos, y los seres celestiales leales trabajan para contrarrestar el daño. Como afirma el texto, pero el Espíritu de la verdad nunca ha cesado de hacer esfuerzos por alcanzar todos los corazones humanos. La rebelión enseñó al universo una lección eterna. El libre albedrío es sagrado, pero su mal uso tiene consecuencias generacionales. En Urantia seguimos lidiando con su legado, guerras, injusticias, dudas espirituales, pero también con un faro de luz. La donación de Jesús demostró que el amor divino puede sanar incluso las heridas más profundas. La cuarentena de Satania terminará, y cuando lo haga, la tierra ascenderá de su noche oscura para brillar, al fin, como un mundo de luz en la galaxia. La pregunta que nos queda es, ¿cómo elegiremos participar en esta restauración cósmica? Porque, como revela el libro de Urantia, cada acto de amor aquí y ahora es un golpe contra las tinieblas. La historia de Lucifer no es un mito lejano, ni una fábula moralista.
es un espejo cósmico que refleja una verdad incómoda. La oscuridad no nace en el vacío, sino en el corazón de quienes olvidan que la libertad más grande es amar. La rebelión de Satania nos enseña que el mal no es una fuerza primitiva, sino una perversión sofisticada. Lucifer, un ser de intelecto sublime, cayó no por ignorancia, sino por arrogancia, no por debilidad, sino por rechazar la humildad que equilibra el poder. Sus crímenes, desde corromper la inocencia hasta intentar destruir a su propio creador, son la antítesis del amor divino. Actos que buscaron reemplazar la fraternidad con tiranía y la verdad con engaño. Pero esta no es una historia de derrota, es un relato de resistencia cósmica. En Urantia, el aislamiento espiritual fue roto por un rayo de luz. Jesús de Nazaret, Miguel encarnado, que atravesó las tinieblas con un mensaje revolucionario: amarás al Padre con toda tu alma y a tu prójimo como a ti mismo. Con su vida, muerte y resurrección, no solo expuso la vacuidad de la rebelión, sino que restableció el puente entre lo humano y lo divino. Hoy, aunque las sombras de Lucifer aún susurran, en las guerras sin sentido, en la explotación del vulnerable, en el egoísmo que nos divide, tenemos un arma más poderosa que cualquier fuerza oscura: el libre albedrío guiado por el amor. El libro de Urantia nos recuerda que cada acto de bondad, cada elección de perdón, cada gesto de compasión, es un golpe al legado de la rebelión. ¿Qué nos queda entonces? Una elección diaria, íntima y cósmica a la vez. ¿Serviremos a la luz que une o a la sombra que divide? ¿Usaremos nuestra libertad para construir o para destruir? ¿Creeremos en el engaño de que somos dioses solitarios o abrazaremos la verdad de que somos hijos de un mismo Padre? La rebelión de Lucifer fracasó no porque el bien sea más fuerte, sino porque el amor es el tejido mismo de la realidad. Como dice el libro de Urantia, el mal es la resistencia al amor, no su negación. Y toda resistencia, tarde o temprano, se desintegra ante la persistencia irresistible de la verdad. Esta es nuestra esperanza. Esta es nuestra batalla. Esta es la historia que, juntos, seguimos escribiendo. ¿De qué lado de la eternidad eliges estar?